Bueno, pues continúo entonces. Para los chicos que se van uniendo, apenas íbamos dando inicio, no se preocupen, esta es la primera diapositiva que les iba mostrando y les comentaba que el tema de hoy es desnutrición o malnutrición. Entonces, bueno, pues continúo para no retrasarnos mucho. Les decía que pues más o menos para una dieta balanceada se considera que hay como 50 a 60 compuestos, tanto orgánicos e inorgánicos, que son esenciales para el buen funcionamiento del metabolismo celular y obviamente el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y podemos a grandes rasgos dividir estos requerimientos o estos componentes de la dieta en estos grupos principales que pudieran ser proteínas, carbohidratos y grasas, que generalmente pues necesitamos obtenerlos en una cantidad de varios gramos dentro de los alimentos diarios. Y por otro lado, vitaminas y minerales, donde, bueno, las cantidades son muchísimo menores, miligramos o microgramos muchas veces. Y finalmente agua, que bueno, pues es bien sabido que necesitamos más o menos entre litro y medio a 2 litros como parte de toda la alimentación de un día. Y bueno, todos estos componentes que se encuentran en una dieta balanceada, pues son los que nos van a permitir llevar a cabo un buen funcionamiento. Principalmente dentro del grupo que consideramos proteínas, pues se considera que hay, algunos mencionan 8, otros mencionan 9 aminoácidos que se consideran esenciales dentro de la dieta, es decir, que los vamos a obtener exclusivamente de los alimentos. Por lo tanto, bueno, pues las proteínas son un grupo que no puede faltar dentro de la alimentación. Por otro lado, tenemos los carbohidratos, que si bien no pudiéramos considerarlos totalmente esenciales, pues sí se necesitan en una dieta diaria, porque son los que nos van a aportar las calorías requeridas, perdón, para pues poder llevar a cabo nuestras funciones de día al día. Es decir, son los que nos van a dar la energía para llevar a cabo nuestras actividades. Por otro lado, tenemos dentro de los lípidos que también, al igual que los carbohidratos, pues nos van a producir la mayor parte de la energía que consumimos diariamente, aportan calorías y aquí se puede hablar de tres esenciales que deben ser consumidos en los alimentos porque no hay otra forma de obtenerlos. Para este caso serían el ácido linolénico, el ácido araquidónico y el ácido linoleico. Entonces, pues estos siempre deben estar contenidos en una dieta diaria. Y por otro lado, pues vitaminas y minerales que pues necesariamente los tenemos que obtener de los alimentos, salvo algunas vitaminas que pueden ser sintetizados endógenamente en el organismo, como pudiera ser la vitamina D, la vitamina K. El resto, pues hay que obtenerlo de los nutrientes, puesto que a través de la evolución hemos perdido la capacidad de sintetizar el resto de las vitaminas o pues lo haríamos en cantidades mínimas. Por lo tanto, junto con los minerales, pues hay que obtenerlos de los alimentos, al igual que el agua, que también se considera parte esencial o nutrientes esenciales para nuestro buen funcionamiento. Y bueno, pues tenemos en cuanto a la malnutrición, se utilizan muchos términos cuando hablamos de nutrición. A veces se utiliza el término de desnutrición para hablar sobre todo pues de una falta de nutrientes, que puede ser una deficiencia aislada, es decir, un grupo específico. Por ejemplo, ahora con circunstancias estéticas, viene la moda de no consumir lípidos, de no consumir carbohidratos, o a veces basar una dieta exclusivamente en lípidos, etcétera. Hay muchas variantes, por lo tanto, pues se pueden dar deficiencias aisladas de cierto grupo, de ciertos nutrientes. O pues por otro lado tenemos las deficiencias múltiples, sobre todo lo que ocurre en condiciones de escasos recursos económicos, donde, bueno, pues es poco lo que se puede comprar y consumir para la dieta diaria.
Sin embargo, además de desnutrición, ampliamos un poquito el término hacia malnutrición, cuando quizá la alimentación no es deficiente, pero no está equilibrada, es decir, hay un exceso de ciertos componentes con ausencia o quizá una cantidad menor a la normal de otros componentes. Entonces podríamos hablar de desequilibrio o bien incluso hablar de excesos como parte de la malnutrición o lo que algunos llamarían una sobrenutrición, es decir, ingerir una cantidad pues que rebasa los requerimientos diarios, las necesidades de uno o de varios nutrientes. Entonces vemos que, bueno, se van utilizando diferentes términos, pero bueno, en términos generales, al caso de deficiencia, vamos a llamarle desnutrición. Y en cuanto a la desnutrición, bueno, podemos tener dos formas, la que se conoce debido a la temporalidad como desnutrición aguda, es decir, que se desarrolla pues en unas cuantas semanas o meses de tener una ingesta inadecuada de algunos nutrientes. Y por otro lado, la desnutrición crónica, que ya avanza pues un poco más en cuanto a temporalidad. Por otro lado, basándonos en la causa que lleva a la desnutrición, podemos hablar de desnutrición primaria y desnutrición secundaria. Y cuando nos referimos a desnutrición primaria, pues propiamente nos estamos refiriendo a una ingesta inadecuada. Es decir, que, y sobre todo en países como el nuestro, situaciones como la pobreza, así en pocas palabras, pues llevan a una ingesta muy reducida en cuanto a la cantidad de alimento y a la variedad de alimento que se va a consumir. Y es lo que típicamente conocemos como desnutrición calórico-proteica, que en la actualidad está cambiando un poquito también este término que típicamente se conocía como malnutrición calórico-proteica, está variando hacia desnutrición aguda grave. Pero bueno, independientemente del término, a esto nos referimos con desnutrición primaria, cuando no hay la posibilidad de adquirir o conseguir los alimentos que conformen una dieta adecuada para su consumo, a diferencia de la desnutrición secundaria, donde más bien, y el propio nombre lo dice, puede haber ciertas condiciones en el paciente o en el individuo, ciertas enfermedades que dificulten la alimentación o el aprovechamiento de estos alimentos que se consumen. Por ejemplo, situaciones que interfieren con la ingestión, que podría ser desde algo muy común que sucede en la edad avanzada, la pérdida dentaria, que dificulta la ingesta de cierto tipo de alimento. Otra que pudiera ser, por ejemplo, en el embarazo, las náuseas que acompañan al embarazo, bueno, propician que muchas veces las mujeres dejen de consumir una dieta más o menos variada. Y así varias enfermedades o situaciones fisiológicas que van dificultando el consumo de ciertos alimentos, o igual enfermedades psicológicas, psiquiátricas, donde la persona deja de ingerir cierto tipo de alimentos. Por otro lado, podemos tener circunstancias donde los requerimientos aumentan, desde pues una persona que decide llevar un régimen de pues algún ejercicio, una actividad física intensa y que obviamente pues necesita más de ciertos nutrientes para poder compensar todo aquello que va consumiendo con su actividad física. Enfermedades graves o enfermedades crónicas o una cirugía importante, pues aumentan los requerimientos para ese paciente en ese momento. Situaciones fisiológicas otra vez como el embarazo y la lactancia pueden aumentar los requerimientos y así tenemos una lista larga. Por otro lado, situaciones que interfieren con la absorción, desde pacientes que padecen, por ejemplo, una diarrea crónica, que han tenido una cirugía en tracto digestivo, etcétera, etcétera. Varias enfermedades que pueden dificultar la absorción de uno o varios alimentos,
De la misma manera, pues algunas enfermedades que interfieran con la utilización de los mismos, por ejemplo, alguna que nos lleve a una deficiencia de enzimas pancreáticas que dificultan pues sí su absorción y la utilización, o situaciones que deriven en una excreción aumentada o destrucción aumentada de los alimentos. Entonces, como ven, pues la desnutrición secundaria más bien se asocia a ciertas enfermedades que pueden estar favoreciendo que los nutrientes no lleguen, no se absorban o no se utilicen o se eliminen de una forma aumentada o más acelerada. Y entonces, pues tenemos que en términos generales, dentro de las circunstancias que pueden favorecer con mayor frecuencia la desnutrición secundaria, tenemos número uno el alcoholismo, sobre todo situaciones de alcoholismo crónico muy grave, donde el individuo pues favorece el consumo del alcohol constante y se olvida del consumo de alimentos. Otra enfermedad que comúnmente favorece esta desnutrición secundaria, pues es la diabetes, situaciones de gastroenteritis aguda, el consumo de ciertos fármacos y el SIDA son pues los que con mayor frecuencia nos van a llevar a la desnutrición secundaria. Y hablando de desnutrición primaria, pues obviamente son circunstancias económicas, la pobreza, las que favorecen esta circunstancia y es pues mucho más frecuente la desnutrición primaria que la desnutrición secundaria. Y cuando hablamos de desnutrición primaria, pues quizá tan solo, no solo podemos culpar a situaciones económicas, muchas veces son situaciones culturales o incluso de educación. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en el organismo cuando tenemos un evento de desnutrición? Se presenta el déficit nutricional, es decir, la ingesta disminuida o las otras situaciones que ya comentábamos, una utilización anormal de estos alimentos, ya sea que ocurra por causa primaria, por causa secundaria, lo que va a haber es pues un agotamiento de esta reserva de nutrientes. Algunos podremos tener una reserva bastante consistente que nos permite prolongar el tiempo en que va a manifestarse el daño por la desnutrición. Hay quienes son más delgaditos, tienen reservas menores o de menor calidad porque no se han alimentado bien y pues entonces más rápidamente van a empezar a manifestar estas deficiencias. Entonces tenemos que, pues dependiendo del grado de deficiencia nutricional, dependiendo de la calidad y cantidad de estos nutrientes, va a transcurrir cierto tiempo que va a ser variable para que empiece a haber una depresión tisular. Es decir, ya que se acabaron las reservas, pues empiezan a movilizar los lípidos que estaban en el tejido celular subcutáneo. Si esto continúa, pues incluso se empiezan a movilizar las proteínas de la masa muscular y es así que llega un momento en que si continúa la deficiencia nutricional, vamos a empezar a tener cambios bioquímicos, es decir, la célula empieza a interrumpir algunas de sus vías metabólicas o van a tener ciertos efectos por falta de algunos de estos nutrientes. ¿Y qué pasa después de esta lesión bioquímica? Empiezan los cambios funcionales, es decir, el metabolismo celular no va a suceder tal como pasaba como de costumbre, tal como se requiere, y entonces empieza a haber algunos cambios funcionales. Quizá para este momento el paciente pueda manifestar ya alguna sintomatología. Sin embargo, pues a veces tiene que transcurrir más tiempo todavía para que después de los cambios funcionales vengan las lesiones anatómicas, es decir, ya pues algunos signos visibles clínicamente en el paciente o incluso cambios morfológicos en algunos órganos. Y es entonces ya tardíamente cuando empieza a dar aviso el organismo de que está habiendo pues una deficiencia nutricional. Como ven, pues a veces puede transcurrir tiempo muy largo para que podamos llegar a este punto, que es cuando podremos hacer el diagnóstico clínico.
Sin embargo, bueno, afortunadamente, pues muchas veces aún en este punto es posible remediar la situación, llevar a cabo una intervención con una dieta adecuada y revertir muchos de los cambios que pudieron haber ocurrido para estos pacientes. Y bueno, tenemos que en el caso de la desnutrición, pues empezó a poner atención a esto, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a verse todo el efecto de pues esta situación de pobreza generada por la guerra, la propia situación de los militares que participaron allí y empezó a tener más interés, pues, el área de científicos que trataban de describir qué es lo que estaba pasando en estas poblaciones devastadas por la guerra. Incluso esta foto que les pongo aquí, pues, es de un grupo de voluntarios estadounidenses que se sometieron a un estado de inanición, prácticamente fueron disminuyendo progresivamente la ingesta alimentaria para evidenciar cuáles son los cambios que pueden ocurrir después de una deprivación alimenticia de manera importante, de manera intensa, y esto pues para poder analizar las consecuencias, repito, de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Y entre lo que se pudo observar, pues obviamente, y lo podemos ver a simple vista, pues es la pérdida de peso inicialmente con atrofia del tejido adiposo, debido a que se va movilizando todo este tejido adiposo para generar, pues en la medida de lo posible, energía. También disminuye la masa muscular y algo muy importante, pues la disminución que se notó en el tejido linfoide. Y esto obviamente favorece, cuando hablábamos de inmunidad, pues ustedes lo recordarán, favorece un estado de inmunosupresión. Y a su vez, esta inmunosupresión favorece la infección y la infección pues también resulta en una dificultad todavía mayor de o ingerir alimentos o absorber los alimentos. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Por otro lado, se vio que hay atrofia generalizada de órganos. Todos van a reducir su función, van a reducir su volumen. Dentro de lo que se observó de manera más importante fue en testículos, ovarios, corazón, músculo, timo, hígado. Es decir, todos van a ir disminuyendo su masa, su volumen, con ello la función, y algo muy notorio, pues igual la depresión de lípidos en glándulas suprarrenales. Entonces, más o menos todos estos efectos son los que se pueden ir viendo en cierto grado en pues, las diferentes etapas de la desnutrición, desde la aguda hasta una desnutrición crónica muy severa. Entonces, y bueno, además de estos cambios que se observaron desde el punto de vista físico, pues también se describen cambios en la función neurológica, psicológica. Se hablaba de que estos pacientes empezaban a presentar pues desde irritabilidad, apatía, ansiedad, depresión, algunas respuestas agresivas, etcétera. Es decir, también las funciones mentales pueden verse afectadas, o el estado de ánimo, obviamente, en los casos de desnutrición. Y bueno, vamos desglosando poco a poco. Ahí va. Esto nada más para ejemplificar. Les decía, todos los órganos pueden presentar cierto grado de atrofia. Aquí les pongo un ejemplo donde se puede ver bastante bien el cambio en el corazón. Tenemos un corazón normal del lado izquierdo, del lado derecho un corazón en un paciente desnutrido. Ambos son corazones de adultos. Podemos ver que el corazón pues disminuye de manera pues muy, muy notoria su volumen. Vemos cómo hay pérdida incluso del tejido graso que está en el epicardio, y una tonalidad un poquito más oscura en el corazón atrófico, debido a que aumentan pues estos pigmentos. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de acumulaciones intracelulares, hablábamos de la lipofucsina, que es un pigmento que se asocia con la atrofia, con el envejecimiento celular. Entonces es fácil notarlo en diferentes órganos. Para este caso, que es el corazón, aquí está en los miocardiocitos, y que es lo que le va dando esta tonalidad más o menos cafezosa al órgano, pero prácticamente en cualquier órgano pueden empezar a acumularse estos pigmentos.
Aquí tenemos lo que les comentaba y les quiero hacer hincapié, el tejido linfoide. Aquí tenemos un ejemplo del timo, un timo perfectamente normal, bien poblado de eh, linfocitos. Aquí podemos ver en la parte central los corpúsculos de Hassall, la porción epitelial. Vemos cómo se va pues disminuyendo la población linfoide y casi siendo ausente. Vean, nada más aquí se nota un poco del tono azuloso, que son los pocos linfocitos que quedan, y pues queda más prominente el componente epitelial, es decir, casi hay depresión completa del tejido linfoide. Esto favorece enormemente la inmunosupresión y la predisposición a infecciones, muchas veces gastrointestinales. Entonces, pues es un cambio muy, muy importante que se puede ver en la deficiencia nutricional. Y bueno, ya les comentaba, la forma más prevalente va a ser la desnutrición primaria, por mucho sobre la secundaria. Y bueno, dentro de la nutrición calórico-proteica, que es lo que ahora se conoce como desnutrición aguda grave, pues tenemos un espectro muy amplio. Ya lo habrán comentado, supongo yo, en algunas otras ocasiones, en otras clases. Este espectro va desde el marasmo, que está en un extremo de este espectro, de este abanico, hasta el kwashiorkor, que está en el otro extremo. Sin embargo, pues muchos de los casos no se definen siempre como marasmo o como kwashiorkor, sino que es una combinación de ambos. Vemos rasgos de uno y otro, y bueno, lo importante es que se puede identificar esta enfermedad como una deficiencia nutricional y poder hacer algo al respecto, instituir instruir al paciente en una adecuada alimentación. En cuanto al cuadro clínico, ya sea que se trate de uno o de otro, y sobre todo esto refiriéndonos a niños, porque son los que más pueden verse afectados y donde es más evidente el cambio, pero ojo, no es exclusivo de niños. Estos cuadros de malnutrición pueden presentarse a cualquier edad, incluso adultos o adultos de edad avanzada. Pero bueno, en cuanto a niños es lo más notorio, y en ellos se puede ver una pobre ganancia de peso, una talla que aumenta muy lentamente, es decir, son niños pequeñitos, chaparritos, delgados. Muchos de ellos ya conforme avanza la enfermedad, sobre todo en etapas más avanzadas, pueden presentarse, como ya les comentaba hace rato, pues con algunas alteraciones en el estado de ánimo, en funciones mentales. Pueden mostrarse irritables, apáticos, y bueno, dentro de la clínica, lo que más se puede apreciar, además de esta pobre ganancia de peso y talla, pues son cambios en la piel, sobre todo cambios que pueden ir desde la descamación, hiperpigmentación, a veces una piel con aspecto más o menos cuarteado, queilosis, que son estas lesiones que aparecen en las comisuras bucales con erosión, ulceración. En pelo y uñas también se puede notar que se tornan pelo delgado, quebradizo, así como las uñas también quebradizas, un tanto adelgazadas. Entonces, en términos generales, es de lo más notorio, lo que más se puede ir identificando. Decíamos, los niños son mucho más vulnerables y lo pueden manifestar de forma más acentuada que los adultos, pero cualquier grupo de población puede verse afectado. Se dice que a nivel mundial, pues esta malnutrición calórico-proteica contribuye a más de la mitad de las muertes de los niños. Hablando propiamente de México, se dice que todavía es una enfermedad muy, muy frecuente. Más o menos se calcula que un 30% de los niños en México están afectados por cierto grado de desnutrición. Quizá no este grado de malnutrición aguda grave, pero sí en un tercio se pueden encontrar estos problemas. Y súmenle a esto, pues la contraparte, que también una proporción importante, más o menos se dice que quizá el 25% de los niños están sufriendo sobrepeso u obesidad. Entonces, pues ya sea de uno o del otro lado, no hay una adecuada nutrición infantil en México. Y bueno, hablando ya de casos graves, se dice que están por abajo del 1%. Sin embargo, bueno, se sigue considerando que a nivel Latinoamérica, México es uno de los países que más trastornos de desnutrición tiene.
Y bueno, pues ya decíamos, la malnutrición afecta prácticamente a todos los órganos y sistemas con atrofia desde el punto de vista morfológico y con alteración de su función. Decíamos, hay un espectro que va desde el marasmo al kwashiorkor, muchas veces pues se sobreponen características de ambos. Sin embargo, bueno, hay que mencionar que el kwashiorkor pues sí alberga más cambios metabólicos, sobre todo a nivel hepático, más cambios también a nivel de funciones mentales superiores, a nivel cognitivo, y es el que alberga mayor gravedad, porque en el caso de marasmo, a pesar de que los niños tienen un peso muy bajo, pues una talla también muy baja, cuando se alimentan de manera adecuada pueden recuperarse, pues digamos que casi al 100%. Sin embargo, en el caso de kwashiorkor puede haber secuelas a muy largo plazo. Estos niños, a pesar de recibir tratamiento, una adecuada alimentación, sufren problemas a nivel hepático que a veces predisponen a ciertas complicaciones en la etapa adulta, y el deterioro cognitivo que sufren, pues a veces no se recupera al 100%. Pueden quedar con cierto déficit cuando se compara con adultos, pues que no han sufrido estos trastornos. Entonces, pues sí, resulta de peor pronóstico a largo plazo kwashiorkor que marasmo. Bueno, Doctora, sí, perdón. ¿por qué el pronóstico de kwashiorkor es mucho peor? ¿Se conoce? Sí, ahorita se los voy a comentar más. En términos generales, el retraso intelectual que tienen no se recupera al 100%. En segundo lugar, el daño hepático puede llegar a veces hasta la cirrosis, y queda predisposición de este hígado a desarrollar hepatocarcinoma si se expone a agentes carcinogénicos. Ahorita vamos a hablar otra vez un poquito de eso, pero principalmente son estas dos características. Muchas gracias. Claro, sí, ¿de qué? Bueno, decíamos, dentro de las consecuencias que puede haber en la desnutrición, pues la importante o que tiene mucha relevancia, pues sí, también es el déficit inmunitario, porque muchas veces, pues estos niños quizá no propiamente por el deterioro funcional, por la desnutrición van a morir, sino mueren por consecuencia de las infecciones que pueden afectarlos. El grado de disfunción inmunitaria puede llegar más o menos a lo que presentan los pacientes con SIDA, es decir, una inmunosupresión muy, muy severa. En cuanto a cambios cerebrales, pues se han hecho estudios, sobre todo pues estudios post-mortem en personas que han padecido estos eventos de forma muy, muy severa, y se ha visto que pues hay un lento crecimiento cerebral para estos niños. El cerebro tiene un menor peso que el que corresponde a su edad. La corteza cerebral se encuentra adelgazada, disminuye el número de neuronas, hay menor cantidad de mielina, y estos hallazgos pues son muy similares a los cerebros de personas que padecen algún tipo de deterioro cognitivo conocido como retraso mental. Y a largo plazo, lo que les decía, sobre todo para el kwashiorkor, podemos tener que prevalezca cierto grado de retraso intelectual, motor y cognitivo. Quizá no totalmente evidente a simple vista, pero si se compara con individuos de la misma edad que no sufrieron desnutrición, pues sí se puede evidenciar pues cierto retraso, cierto deterioro. Y bueno, desde el punto de vista de los órganos, los que más pueden tener evidencia de daño, pues es el hígado, que muchas veces cursa con degeneración adiposa, sobre todo para kwashiorkor. Hay una infiltración grasa en el hígado. El corazón también puede tener cierta degeneración adiposa, sustitución de miocardiocitos por tejido graso. Y el intestino pues va a presentar atrofia intestinal, que si lo sumamos con infecciones gastrointestinales, bueno, pues va a favorecer todavía un mayor grado de desnutrición por falta de absorción de nutrientes.
Y bueno, en cuanto a la evaluación nutricional, pues esto ya lo habrán comentado quienes llevaron nutrición, quienes no, ya lo verán. En términos generales, bueno, lo primero que hay que hacer cuando se sospecha en estos pacientes de un estado de déficit nutricional, pues hay que hacer una biometría hemática, valorar el estado proteico, sobre todo para kwashiorkor es donde tenemos un mayor déficit de proteínas. Dentro de las más afectadas está en primer lugar la albúmina y después tenemos otras más como proalbúmina, transferrina, creatinina y nitrógeno ureico son los que tienen que ser valorados para poder estimar el estado proteico del paciente. Y obviamente, sobre todo para los niños, pues sí, ir siguiendo el peso y la talla conforme a las tablas y curvas que ya están muy bien establecidos para hombres, mujeres y dependiendo de la edad, desde la etapa de neonatos prácticamente hasta la adolescencia. Entonces, pues es en términos generales la valoración que se va haciendo. En cuanto a las causas, ya decíamos, principalmente va a ser una desnutrición primaria por una ingesta insuficiente, sobre todo en los países pobres, poco desarrollados. En los países más desarrollados, más bien son las enfermedades crónicas, situaciones de alergias alimentarias, lo que va desequilibrando la nutrición. En cuanto a factores de riesgo, bueno, están más predispuestos, sobre todo los pequeños, ya decíamos los niños, y sobre todo si son niños que nacen antes del término, es decir, niños prematuros, o bien niños que desde su desarrollo inútero han estado expuestos a situaciones como el alcoholismo materno. Son los que más riesgo tienen de presentar una desnutrición en la primera infancia. Sin embargo, bueno, todo depende también del entorno, de la situación económica y social que los rodea. Casi todos pueden estar en riesgo. Vamos a profundizar un poquito más en los extremos de esta malnutrición calórico-proteica. Vamos a empezar por marasmo, después vamos a comentar kwashiorkor. Ahí tengo una manita levantada, Sánchez García. Dime, Doctora, te una escucho. pregunta. Sí, Entonces, como digamos a grandes rasgos, ¿cuál sería como más grave, marasmo o kwashiorkor? sería kwashiorkor, el que se Ok, considera más grave y con peor pronóstico a largo plazo. ok, gracias. Bueno, seguimos entonces. Marasmo está producido por una deficiencia de todos los componentes de la dieta. Aquí falta todo parejo. Lípidos, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, etcétera. Aquí les hago hincapié en esto porque es lo que lo va a diferenciar de kwashiorkor. En kwashiorkor lo que tenemos es básicamente un déficit en la ingesta de proteínas y muchas veces este déficit como que se ve compensado o se intenta compensar con un consumo a veces normal, a veces elevado de carbohidratos. Entonces, marasmo se dice que pudiera ser como que una deficiencia equilibrada, falta de todo parejo. Generalmente, cualquiera de estos estados de desnutrición, marasmo y kwashiorkor ocurren después de la lactación, es decir, más o menos 5 o 6 meses cuando los bebés dejan de ser alimentados con leche materna. La leche materna pues en los primeros meses aporta todos los nutrientes necesarios. Cuando dejan de tomar esta leche materna y pasan a otro tipo de alimentación, si no se tiene el cuidado de que sea la alimentación apropiada, pues empieza a presentarse estos déficits. En los niños, ya mencionábamos, se empieza a notar el bajo peso corporal, el retraso en el crecimiento, una talla corta. Y bueno, ¿qué es lo que empezamos a tener? Si nos faltan todos los componentes de la dieta, decíamos, pues se empieza a movilizar tejido adiposo, por lo tanto, hay poca grasa subcutánea, se ve sobre todo en las extremidades, sin embargo, también la grasa visceral va disminuyendo. Y
Después tenemos que, si se agotan las reservas de lípidos, pues vamos a echar mano de las proteínas. Entonces empieza a haber también depresión de la masa muscular. Entonces estos niños empiezan a verse muy, muy adelgazados. A veces este adelgazamiento hace que el abdomen tenga un aspecto más o menos prominente y se empiezan a ver arrugas faciales o a nivel de pues cualquier sitio. Si no tenemos ya suficiente tejido adiposo y masa muscular debajo de esta piel, empiezan a producirse arrugas. En la cara muchas veces se dice que los niños parecen envejecidos prematuramente por estas arrugas. En cuanto a signos vitales, pues tenemos que el pulso, tensión arterial, temperatura van disminuyendo, es decir, el metabolismo va disminuyendo porque ya no hay nutrientes con que seguir funcionando. Y pues generalmente estos niños por la atrofia de las vellosidades intestinales, la predisposición a infecciones, van a estar presentando diarreas persistentes de repetición y bueno, pues por falta de sustrato que nos permita ir generando nuevos componentes sanguíneos, generalmente van a ir acompañados de anemia. Ojo, aquí les pongo esto, no presentan edema, porque se los digo, porque en el otro extremo, en el kwashiorkor, es típica la presentación de edema. Sin embargo, repito, no siempre se encuentra bien definido cuál es marasmo, cuál es kwashiorkor. A veces hay una combinación, porque a veces pues la dieta va variando dependiendo de la disponibilidad. Entonces se sobreponen rasgos o características de uno y otro conforme progresa la enfermedad. Aunque típicamente en un caso puro de marasmo no tendríamos edema, si se combina con kwashiorkor, sí empieza a aparecer edema. Em, como decíamos, es una falta generalizada de todos los grupos alimenticios. Algunos, entre comillas, dicen que es una adaptación a la inanición, es decir, se va echando mano de las reservas y los componentes que se tienen en los diferentes órganos y sistemas para seguir funcionando ante esta falta de ingesta alimenticia. Y los cambios patológicos, digamos, característicos, pues no se puede evidenciar gran cosa. Les repito, nada más podemos ver que los órganos se van atrofiando, van disminuyendo su volumen y pues con ello su función también. Y este es el aspecto típico de los niños. Si se pierde masa muscular, si se pierde tejido adiposo, hay un adelgazamiento generalizado, se pierde peso de manera muy importante. Se dice que los niños pueden llegar hasta un 60% de su peso corporal. Eh, los vemos bastante delgados y pues básicamente es lo que los caracteriza, a veces con el abdomen un tanto prominente por esta pérdida de masa muscular y tejido adiposo. Vamos al otro lado del espectro, ¿qué pasa en el kwashiorkor? Tengo ahí una manita levantada, ¿qué pasó? ¿Cómo distinguiríamos entre marasmo, que su abdomen está prominente por la inanición, o tenias? Ah, marasmo, diferenciarlo de qué, no te escuché bien. De saber si el paciente tiene tenias. Tenias, Sí, o sea, parásitos. así es. Pues fíjense que no es fácil porque muchos de estos pacientes generalmente tienen infestaciones parasitarias. Entonces, muy probablemente van a tener ambos. No es fácil distinguir. Tendrías que comprobar la presencia de los parásitos. Además, bueno, pues sí, hacer todas estas mediciones de peso, talla, el crecimiento, que si los pliegues cutáneos, el perímetro del brazo y todo esto, que bueno, ya te pueden definir más exactamente un estado de desnutrición que una parasitosis. Obviamente una parasitosis muchas veces te lleva a la desnutrición, pero sí, generalmente se describe que estos niños van a tener infestaciones parasitarias. Entonces, pues simplemente habrá que comprobar la presencia de los parásitos para tener la certeza. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, y había otra mano levantada. Ay, era mía. Nada más quería preguntar por qué en la diabetes se genera la desnutrición.
Pues vamos a hablar de diabetes en otra clase. ¿Qué te parece si respondemos para entonces? ¿Sale? Sí, pues Bueno, bueno. Vamos entonces con el kwashiorkor. Y bueno, ¿qué pasa en kwashiorkor? Decíamos que aquí generalmente la deficiencia es de proteínas o la más acentuada va a ser de proteínas. Los niños dejan de consumir la leche materna, decíamos, ocurre más o menos después de que dejan la alimentación al seno materno. ¿Y qué pasa? Pues las madres empiezan a alimentarlos casi exclusivamente a base de carbohidratos, a veces incluso un exceso de carbohidratos. ¿Y qué es lo que sucede? También podemos tener un retraso en el crecimiento. Quizá no se pierde tanto peso en estos niños, más o menos llegarán a un 60, y a veces el 80% de su peso corporal, es decir, no bajan tanto de peso como en el marasmo. ¿Por qué? Porque estos niños empiezan a presentar edema. Ahorita vamos a ver por qué. Y lo que decíamos aquí, no sé por qué, no encontré la razón, pero sí llegan a manifestar más cambios cognitivos, más cambios en las funciones mentales y pueden presentar retardo intelectual, decíamos, sobre todo a largo plazo. El retardo intelectual no se llega a recuperar al 100%. Aquí hay cambios patológicos más acentuados, sobre todo enfocándonos a lo que se refiere a el hígado. En cuanto a estos pacientes, pues si tienen una ingesta adecuada en carbohidratos, no necesitan movilizar tejido celular subcutáneo, por lo tanto, no se ven tan adelgazadas sus extremidades, no se pierde el tejido adiposo. Por otro lado, si tenemos una deficiencia de proteínas, esto se va a ver reflejado inmediatamente en una disminución de la síntesis de albúmina. Al faltarnos grandes cantidades de albúmina, si ustedes se acuerdan, pues la necesitamos para mantener el equilibrio hídrico entre el líquido intravascular y el líquido extravascular. Si nos falta la albúmina, va a haber una tendencia a la salida del líquido desde los vasos sanguíneos y a provocar edema. Entonces, el edema puede ser muy acentuado, puede ser muy importante, cursar con ascitis, edema en cualquier parte del organismo, y entonces este líquido que se va reteniendo es lo que va enmascarando esa pérdida de peso. Quizá los niños no bajan mucho su peso porque pues lo mantienen, pero en líquido, en agua que están reteniendo. ¿Qué pasa con el hígado? El hígado empieza a almacenar gran cantidad de lípidos. Decíamos, los lípidos pues no se requiere movilizar porque tenemos una ingesta de carbohidratos adecuada. Y por otro lado, hay una menor síntesis de apolipoproteínas, que son las encargadas de transportar los lípidos desde el hígado a otras zonas del organismo. Entonces, si no tenemos estas lipoproteínas transportadoras, los lípidos se van a seguir guardando y almacenando en el hígado y ello va a tornar el hígado en un cambio graso, es decir, los hepatocitos se van a llenar de grandes vesículas de grasa. Esto nos va a producir hepatomegalia. Entonces, desde el punto de vista clínico, lo que vamos a ver es que hay atrofia muscular de las extremidades, porque obviamente no tenemos proteínas, grasa subcutánea conservada o normal, porque esta no se está movilizando, edema severo debido a la baja de la albúmina, hepatomegalia debido a la acumulación de los lípidos dentro de los hepatocitos, y bueno, algo muy típico son los cambios cutáneos que presentan estos niños, que es una despigmentación de la piel o una pigmentación anormal. A veces no es que se despigmente, a veces hay una hiperpigmentación y esta piel se empieza a ver como cuarteada o descamada. Además de otras formas de dermatosis, que aquí se puede repetir la queilosis que ya decíamos en un principio, y ahora se piensa en la actualidad que muchos de estos cambios cutáneos pueden estar asociados a la deficiencia específicamente de zinc. Obviamente, si estos niños pues tienen una dieta deficiente en varios componentes, el zinc puede estar entre ellos. Entonces se cree que el zinc es el responsable de los cambios cutáneos. Además, presentan anemia, pues obviamente no hay
forma de sintetizar una cantidad adecuada de estos elementos sanguíneos y nuevamente diarrea, ya sea por la inmunosupresión, las infecciones constantes, entre ellos los parásitos que les decía hace rato, y la atrofia de vellosidades intestinales. Igual, pues puede haber una atrofia visceral generalizada debido a que estamos teniendo un déficit de proteínas. Hay de manera más notoria apatía e irritabilidad. Esto no se ve de forma tan acentuada o tan frecuente en el marasmo, se ve mucho más en el kwashiorkor. Y bueno, esto es importante, lo que les decía, el mal pronóstico. Este hígado graso se dice que puede afectar de por vida a estos pacientes. Algunos todavía no aceptan estas teorías, otros dicen que pues sí, ya se pueden tomar como un hecho comprobado. Se dice que este hígado graso a lo largo del tiempo, después de décadas en la etapa adulta, puede evolucionar a cirrosis hepática, obviamente con cambios funcionales, con insuficiencia hepática, y que este hígado afectado de esta manera puede ser susceptible a citotóxicos, es decir, que en un ambiente de exposición a algunos carcinógenos incluso podría favorecerse el desarrollo de un hepatocarcinoma. Por ello es que se habla de que el pronóstico es peor para los pacientes con kwashiorkor. Por otro lado, pues este efecto que hay en el intelecto, en las funciones mentales superiores, pues se dice que no se va a recuperar al 100% a pesar de hacer un adecuado tratamiento. Los niños o ya en etapa de adulto, pues no van a recuperar este retraso intelectual que sufrieron de niños. Entonces, estas son las consecuencias más notorias a largo plazo de esta enfermedad. Y bueno, este es un esquema nada más para recordar los cambios que pueden presentarse. Algo típico, además de lo que ya comentamos, edema, los cambios cutáneos, el abdomen que es prominente, muchas veces debido a citis. A esto súmenle que crece el hígado por esta degeneración grasa, pues los niños tienen un abdomen muy prominente, más de lo que se podía ver en marasmo. Sin embargo, pues no hay un adelgazamiento muy notorio de las extremidades. Ahorita les muestro una foto. Algo muy característico es el pelo, que va teniendo una pigmentación variable, lo que le llaman el signo en bandera. Puede haber bandas eh, con pigmentación normal que alternan con bandas de despigmentación. Y bueno, se habla de periodos en que se acentúa más el déficit nutricional, quizá hay cierta recuperación, y es así que se va cambiando la coloración del pelo. Este es el aspecto de los niños. Fíjense, incluso parecen niños pues más o menos regordetes, vean, pero esto no es por masa muscular, sino que esto es por edema. Edema generalizado, vean el abdomen prominente, que puede ser consecuencia de ascitis y puede ser consecuencia del aumento de volumen por el hígado graso. Aquí tenemos más o menos el aspecto de la piel, que presenta como cierta formación de grietas o cuarteaduras. A veces se despigmenta, a veces se hiperpigmenta, y pues es un dato característico para estos pacientes. Aquí podemos ver este otro niño. Vean, aparentemente pues este niño pues está más o menos gordito, no podríamos suponer que está desnutrido. Sin embargo, bueno, si se hace una valoración completa, pues es evidente que esto más bien se trata de edema, no es masa muscular ni es tejido adiposo adecuado, simplemente es edema, pero ya si se valora, se hace una cuantificación de linfocitos, de proteínas, pues se va a tener evidencia del estado nutricional deficiente de este niño. Y aquí tenemos nada más para mostrarles el aspecto de un hígado graso. Es un hígado más grande de lo que corresponde en cuanto a tamaño, en cuanto a peso, un color muy pálido que le dan todos estos lípidos que están en el interior. Y este es un corte histológico donde vamos viendo la acumulación de estos lípidos que no se están movilizando por ausencia de la lipoproteína. Y creo que con esto termino. Hasta ahí vamos a dejarlo, y para mañana vamos a hablar de las deficiencias vitamínicas, ¿de acuerdo? Y pues no me queda más que preguntar si hay alguna duda, algo más que comentar, chicos, o vamos bien hasta el momento. Vamos muy bien, doctora.
¿Sí? Bueno, Está muy pues, bien. son temas sencillos que ya hemos visto hasta el cansancio en diferentes materias, en otros sitios incluso. Entonces, bueno, es a manera de un repaso. Entonces, para mañana los voy a ver con deficiencias vitamínicas, ¿de acuerdo? Claro que sí. Sí, doctora. Bueno, Sí, que doctora, tengan muchas buena gracias. noche, chicos. Hasta mañana. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego.